Muy bien, pues hemos empezado a observar la manera en cómo Dios ha tratado al hombre cuando un pueblo es rebelde, cuando un pueblo o el pueblo de Dios fue rebelde. Dios no pudo ser amistoso con ellos, no pudo ser, si quisiéramos pensarlo así, agradable a los ojos de Dios. Siempre desde los versículos anteriores, capítulos anteriores de Jueces, nos hemos podido observar la situación tan grave que se volvió, el hecho de que los israelitas destruyeran a una de las tribus de ellos mismos, la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien. La tribu de Benjamín, ¿por qué fue que Israel tuvo que tomar acción sobre esa tribu? Porque estaba ¿en qué? En maldad. Estaba, aparte de rebelión, estaba en maldad. La tribu de Benjamín definitivamente, ¿qué le dijo a los israelitas, a todos los demás del mismo pueblo? Que no iban a entregar en sus manos a sus propios hijos. ¿Se acuerdan? Y por supuesto, como consecuencia, tuvimos una grave situación. ¿En qué sentido? En que el pueblo de Israel se levanta contra su propio pueblo. Y no se levantó nada más para, en este caso, aconsejarles, ¿no? O decirles, ¿sabes qué estás haciendo mal? Sino Dios ya había dictaminado un juicio terrible. La muerte de Benjamín. Si pudiéramos pensar y analizar, lo hemos estado haciendo ya durante varios días, durante varios domingos. Algo que me llama la atención es que, aparte de la rebelión del pueblo de Benjamín, también Israel tuvo que sufrir. Las 11 tribus restantes sufrieron ¿qué? Consecuencias. Tuvieron que ser corregidas antes de que ellos corrigieran ¿a qué? A Benjamín. Sin embargo, podemos ver que hubo un cambio muy especial en el pueblo de Dios con respecto ¿a quién? A Benjamín. ¿A quiénes mataron los israelitas? Esas 11 tribus restantes. A la tribu de Israel, en casi su totalidad. ¿Cuántos hombres quedaron vivos? 600 hombres. ¿Verdad? Y vemos el corazón de Dios. Vamos rápidamente allá a Jueces, porque voy a tocar algunos puntos del Nuevo Testamento muy interesantes con respecto a este capítulo de Jueces 21, por favor. Y me ayudan a leer todos juntos, vamos a leer para que se escuche un poquito más fuerte, ¿ok? Bueno, dice así la palabra de Dios, Jueces capítulo 21, versículos 1 en adelante. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Hasta ahí, un momentito. Gracias, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Israel después de que había determinado la muerte de quién? De Benjamín, la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿van a dónde? Nuevamente. Acuérdense que Israel, cuando se pusieron de acuerdo, dice que subieron a ver a quién. A Jehová. Subieron, ¿verdad? A ver a Dios y a pedirle su dirección.
El pueblo de Israel no hizo esto nada más así. Israel sabía las bases, los principios en los cuales ellos se movían. ¿Y por qué sabían esto? ¿Por qué sabía el pueblo de Israel los principios y las bases de Dios, verdad? Porque estaban bajo su cobertura, bajo su mandato. A veces nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿qué el mundo está siendo guiado por qué o por qué situación? Hoy en la actualidad, en sí, si quisiéramos hablar de un pueblo, vamos a hablar de México. México está en crisis, dice la gente. ¿Y por qué dice la gente que está en crisis? ¿Saben cuál es la primera respuesta? Porque no hay dinero. Así es, porque no hay dinero. O sea que el ser humano está tristemente engañado pensando que la base principal de su vida, ¿qué es? El dinero. El ser humano, y no solamente en México, en cualquier parte del mundo, lo que mueve al mundo es el dinero. Jesús dijo algo tremendo, pero tremendo que posiblemente todavía no podamos entender la profundidad de lo que Jesús pensaba en ese momento. Y dijo, raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero. Raíz de todos los males. Y si alguien ama al dinero, aún, ¿verdad?, pone en disyuntiva un pensamiento tremendo. O me aman a mí, decía, o aman a Dios, o aman a quién? Al dinero. Esto es algo serio entonces. Si Jesús está haciendo alusión a este tema, es porque es tan necesario ubicar en qué postura nos encontramos. Ahora nosotros los que hemos creído en Jesús, antes vivíamos y estábamos dados, entregados a buscar solamente el dinero. Posiblemente con el dinero el poder, ¿verdad? ¿Me explico? Si hay dinero, ¿hay qué? Hay poder. No, es que estoy buscando poder. Necesitas dinero. Porque si no tienes dinero, ¿cómo mandas? ¿Cómo determinas algo? Solamente lo puedes hacer en tu casa. Y eso si te hacen caso. Pero el problema, ¿verdad?, es en el corazón del hombre. Porque el hombre es el que decide seguir a Dios o no seguir a Dios. En este caso muy especial de Israel, podemos entender, ¿verdad?, que Israel, después de que escuchó esta abominación delante de Dios, dijo, no, vamos a juzgar a Benjamín. ¿Por qué? Porque si no lo juzgamos, va a venir sobre nosotros el juicio. Ellos no estaban buscando tanto el capitalismo o el enriquecimiento, generalmente que se dice, ¿verdad? No, ellos estaban buscando estar bien delante de Dios porque ellos sabían que si ellos no procuraban corregir, ¿verdad?, el pecado de Benjamín, ellos iban a ser ¿qué? Juzgados y muertos también. Esa es la gran diferencia entre Israel y el pueblo gentil de ese entonces. El pueblo gentil siempre buscó el tener recursos, el vivir una vida bien, pero ese problema también lo tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, la primera observación. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo Dios nos muestra qué debemos de hacer nosotros? Versículo 3, Jueces 23 dice, oh Jehová, Dios de Israel,
¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? En el versículo 2 lo dice, ¿verdad? Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Podemos entender entonces que el pueblo de Israel tenía de una manera correcta sus prioridades. Ahora estamos equivocados, ¿no? En este tiempo se ha transgiversado la palabra de Dios y a veces yo he escuchado, ¿verdad?, que una iglesia es o una congregación pudiera ser porque tiene dinero. Es una mentira. No es cierto. La base principal es delante de Dios vivir una vida como correcta, una vida recta. Esta es la base principal. Y no solamente porque nos pudiera convenir, como mucha gente dice, no es que me conviene ser cristiano, porque hay ciertas comodidades, ¿verdad? Pero les voy a decir algo que debemos de entender como por default, decimos, como consecuencia. Una persona que ha creído en Jesús debe de llevar una vida como recta, pero en paz con Dios. Por eso el pueblo de Israel se presentó nuevamente con Dios y le dijo: Señor, qué tristeza, tuvimos que matar a nuestros propios hermanos. Pero era una orden tuya y nosotros te obedecimos. Así como aún con ellos, ¿verdad? A ellos les fue pero muy mal. ¿Cuántas gentes perdieron en las dos batallas pasadas? ¿Se acuerdan de los números? O sea que murieron de parte de Israel, de las 11 tribus de Israel, 40,000. ¿Saben qué es dejar sin un varón, sin una cabeza, sin un jefe de familia, a una familia? Pues en esa ocasión, ¿cuántos fueron los que tuvieron que ser juzgados por Dios? 40,000. No estamos hablando de 100, ¿eh? No estamos hablando ni de 1,000, ¿verdad? Estamos hablando de cuánta gente. 40,000 fueron muertos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Sí, tenemos que trabajar. Tenemos que movernos. Tenemos que valorar, pero lo principal para nuestra vida en este tiempo es que podamos colocar de una manera correcta nuestras prioridades. Porque en ese entonces, si alguien no hacía lo que Dios le decía, ¿qué es lo que pasaba? Hasta lo quitaba del mapa Dios, pues. Pero a nosotros en este tiempo nos puede ir de mal en peor y de peor a más peor. O sea, Dios va trabajando. Esa es la manera en cómo Dios trabaja. Por supuesto, con los creyentes es diferente. Sin embargo, nuestra vida debe de estar bien, siempre caminando con la presencia de Dios, decimos. ¿Qué es decir la presencia de Dios? ¿Cómo podemos vivir en la presencia de Dios nosotros? Haciendo lo que Dios nos pida, ¿verdad? Tenemos que estar a cuentas con Dios, viviendo una vida recta delante de Dios, dejando que Dios cambie nuestros pensamientos, para que pueda Él ayudarnos a que podamos nosotros también hacer su voluntad. Vamos rápidamente allá, Jueces 21, vamos leyendo. ¿Me ayudan a seguir leyendo, por favor?
Y dice el versículo 4, y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se ha hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Otro problema. Tú y yo, como creyentes, tenemos que estar conscientes, así como el pueblo de Dios lo hizo, que tuvieron que ofrecer, ¿qué? Sacrificios y holocaustos de paz. Y tú me vas a decir, ¿qué es eso? Sacrificios de paz es decirle, Señor, si en algo te he ofendido y yo no me he dado cuenta, si en algo yo he herido la sensibilidad de quien sea, ¿verdad? Y yo no he puesto una solución a eso, por favor, perdóname. Si se dan cuenta el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo con Benjamín? Vamos a ubicar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Mató a quiénes? ¿A animales? ¿A hombres? Sí, ¿verdad? Mató a más de 26,000, creo. ¿Mató a quién más? ¿Abuelitos? ¿Y los abuelitos por qué? Tenían que raer desde la raíz, ¿verdad? ¿Mataron a mujeres? Sí, hermanos. A todas las mujeres. Por eso no quedaron mujeres. ¿Arrearon con quién? También mataron a niños. ¿Y a jóvenes? También. ¿Y a bebés? También. ¿Y a niños? También. Esto no es un juego. ¿Cómo se sentían las 11 tribus de Israel, las restantes? ¿Cómo se sentían con lo que habían hecho? ¿Cómo estaban sus manos? Porque se habían puesto de acuerdo de lo que iban a hacer. ¿Y Dios lo respaldaba? Sí, en todo lo que hicieron. Pero ¿cómo se sentían ellos? Mal. Cuando tú te sientes mal, en este tiempo, en esta época, es porque Dios te está diciendo, eres culpable. Y tú a veces te puedes preguntar, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada malo. Pero te sientes, ¿qué? Culpable. No. Yo pienso que aquí hay un error entonces. Tú te sientes culpable porque hay algo que pasó. Y Dios te está diciendo, hermano, hermanita, hay algo que está pasando contigo. Hay algo que has hecho que está mal. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero hicimos algo mal. ¿Tenemos que ponernos a cuentas con Dios? ¿Sí o no? Sí. Aún, ¿verdad? Pudiera haber sido algo hecho contra el mismo Dios. No necesariamente con algunos de nosotros. No. Con algún pensamiento que tuvimos. Con un pensamiento idólatra. Vamos, voy a hacerlo más claro, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamiento puede ser idolatría para con Dios? ¿Vivir para uno puede ser idolatría? Esto lo dije el miércoles, me parece. Una persona que vive para sí, ¿cómo se llama?
¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Dijo, no, yo mejor voy a hacer sacrificios de paz y le voy a decir al Señor, mira, yo hice esto, pero me siento mal, algo pasó ahí, algo sucedió, ¿verdad? En este tiempo suceden cosas que a veces ni nos damos cuenta, no nos percatamos en dónde estamos viviendo o cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Qué otro pecado que no veamos y que a veces no nos damos cuenta? No tomar en cuenta lo que Dios nos dice. ¿Puede ser pecado? Sí. Pero a veces no nos damos cuenta. Decimos, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Ay, pero no entiendo por qué sucedió esto con mi familia, o qué está pasando. Porque hay pecado en el corazón del que esté percibiendo esto. Hay pecado. No se nota a simple vista. Pero el corazón de la persona, dice, está embotado. ¿Saben qué es embotado? Sí, ya fue ejecutado el pecado, pero ¿por qué sucede que está embotado? Porque está atorado. A ver, está anclado, su alma está anclada. El pecado, el ser humano a veces lo ve tan común y corriente que no discierne, hermanita. No discierne. ¿Por qué se sentía mal el pueblo de Israel? Porque estaba despierto, acababan de haber hecho la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y todavía tuvieron que ir al lugar donde se había decidido esta acción y tuvieron que sacrificar ¿qué? Sacrificios y holocaustos de paz con Dios. O sea que si ellos no hubieran hecho si no hubiesen matado a la tribu de Benjamín, la mano de Dios hubiera castigado a todos los que estaban ahí. Por parejo, pues. Él los iba a destruir a todos. Por eso ahora nosotros tenemos que ser cuidadosos. Porque olvídense ahora de las tribus y de los miles y de los cientos de miles de gentes. Olvídense de eso. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. No sé si me explico. Tú y yo somos hijos de Dios y eso significa muchísimo, ¿eh? Eso trasciende de una manera tremenda. Un hermano muy conocido, un pastor muy valorado, decía, estaba frente a 5,000 personas y les dijo, yo prefiero que estuvieran 10 conmigo, pero hijos de Dios, a tener todos ustedes. ¿Por qué? Porque esas 10 personas son las que Dios ha escogido en este tiempo. Voy a pensar en ese lugar. Yo he estado en congresos, he estado con muchas gentes. Es más, tuve la oportunidad de estar en Amistad de Puebla, una de las congregaciones más grandes del mundo. Es la congregación más grande de Latinoamérica, de Centroamérica y casi del Norteamérica, ¿eh? Estábamos 10,000 gentes. No sé si eran en sí 10,000 o 15,000. Juntos. Es un mundo de gente. Y eran 3 sesiones, 3 cultos.
Pero de esos, quién sabe cuántos eran hijos de Dios. Y qué tristeza, ¿eh? Pero lo que dice la Escritura es tan importante entender. ¿Por qué tuvieron que hacer sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz? Porque si no lo hacían, ellos iban a tener, ¿qué cosa? Culpa. Culpabilidad en su conciencia. Dios no quiere que tengamos culpa. Dios no quiere que llevemos esa cruz que definitivamente ni Él quiere que la llevemos. Pero es necesario entonces que nosotros nos pongamos nuestra vida en orden para poder caminar como Él lo desea. Vamos a seguir leyendo, hermanos, por favor. Versículo 5, acuérdense lo que dijo, dice, y dijeron a los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se ha hecho gran juramento contra el que no subiere o no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Ya había otra tremenda determinación, ¿verdad?, por Israel. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Israel en Mizpa? ¿No había subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de los de Jabes Galaad habían venido al campamento a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. ¿Qué problema? Otro problema. Los de Jabes Galaad, ¿qué pasó con ellos? No les importó. ¿Verdad? No les importó. No subieron a ver, por lo menos hubieran subido a ver a quién, al Señor, ¿no? Pero no les importó. Cuando nos reunimos, ¿saben? ¿Se acuerdan ustedes cómo llamábamos nuestras reuniones, los cultos hace unos años? Santa Convocación. Esta es una santa convocación. Increíble, ¿no? Pero cierto. ¿Por qué? Porque apelamos a Dios, invocamos a Dios para que Él se presente y Él nos habla a través de su palabra. Y Dios nos habla. Y es una santa convocación. A veces, lo que a veces van y se hacen las reuniones normales, ¿verdad? Los cultos. Y yo veo de una manera muy triste que por lo general no se adora a Dios. Van como que a hacer un tipo de entretenimiento, ¿no? Cuando se adora a Dios es cuando entendemos lo que dice su palabra. Porque vamos dispuestos a ¿qué? A escuchar la voz de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí para ubicar otras cosas. Entonces, los de Jabes Galaad, ¿qué? No fueron. No les importó, ¿verdad? Versículo 9 dice, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas, que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad,
mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Qué pasó? Después de que las 11 tribus de Israel destruyen a Benjamín, ¿qué sucede? Se arrepintieron los que quedaron. Los 600 hombres que quedaron se arrepintieron y dijeron, sí, Señor, tú tienes razón. Es verdad, hemos pecado contra ti. Se arrepintieron. Y por eso Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dice aquí en este versículo, en el versículo 15, ¿verdad? Dice, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? A que después de que hay una corrección, pero al mismo tiempo resulta un arrepentimiento, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios perdona la ofensa y les da nuevamente la oportunidad de ¿qué? De acercarse a Él. Qué bonito, ¿verdad? A veces el hombre tiene que recibir ciertas situaciones fuertes para que pueda arrepentirse. A veces es necesario que la corrección sea a tal nivel o a un nivel alto para que lo que quede se arrepienta. ¿Qué es lo que hace en este tiempo por nosotros? ¿Qué es lo que hace con nuestras vidas? Nos limpia, Dios nos limpia, sí, Dios nos limpia. Y el final de esa limpieza, ¿qué es? Arrepentimiento. Dios te toma, eres su hijo, pero a veces hay rebelión en el corazón. A veces hay cosas que Dios no acepta. ¿Y qué es lo que hace? Te hace, o sea, te pone en el fuego, decimos, ¿verdad? Te mete en el fuego con el propósito de que puedas ser purificado. Purificado, ¿verdad? Una palabra de la Escritura que en el Nuevo Testamento que nos dice que a veces estamos en pruebas y en situaciones difíciles para que Dios pueda ayudarnos a purificarnos, a participar de ¿qué? Empezamos a participar de su santidad. ¿Ok? ¿Me puede buscar la cita, por favor? Dios quiere que participemos de su santidad. No es como dicen, ¿verdad? Aquí en el mundo, cuando dice es que su santidad, no estoy hablando de ese tipo de santidad, no. Estoy hablando de que Dios trabaja en el ser humano para santificar nuestro corazón, para santificar nuestra vida. Y lo tiene que hacer de una manera tremenda, pues. Por eso es que mucha gente dice es que Dios es muy duro. No, le digo. Lo que pasa es que la dureza viene a causa de nuestro corazón. El corazón que el hombre tiene es duro. Por eso tiene que pegar hasta romper lo que tenemos ahí. Vamos por favor a Hebreos. Hebreos, ¿qué perdón? 12:10. Es una exhortación desde el inicio del capítulo, ¿verdad? Versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tú estás siendo ejercitado, sí, hermano. Señor, y a veces podemos decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque estamos siendo ejercitados. Porque estamos siendo disciplinados. Porque estamos siendo corregidos. Pero Dios está corrigiendo ¿qué entonces en nosotros? Nuestro corazón. A veces he escuchado a algunos líderes que dicen, es que Dios no entiendo por qué es tan fuerte. Le digo, es que no es, o sea, Dios tiene que ejercer la fuerza que Él crea necesaria para romper la dureza de nuestro corazón. Esa es la realidad. Somos duros de cerviz. Y pensamos que tenemos la razón. No sabemos que el hecho de hacer la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra negación. Para poder hacer la voluntad de Dios nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Cómo puede proceder Dios a darnos todo si nosotros tenemos un corazón empedernido? Es imposible. Y Dios no se cansa. Ese es el problema, le digo. Porque Dios no se cansa. El problema es que nosotros somos duros de servicio. Necesitamos ser ¿qué? Mansos y humildes de corazón. Para que podamos hallar, como dice Jesús, paz para nuestra alma. Necesitamos ser mansos y humildes de corazón para hallar eso. Regresamos a Jueces, ya estamos terminando. Dice así, nos quedamos allá en Jehová, ¿verdad? En versículo 15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín. Pero fíjense la razón, porque Jehová, ¿qué dice? Había abierto una brecha entre las tribus de Israel y ellos, por supuesto, ¿no? O sea que había un arrepentimiento ya por parte de los que quedaron de Benjamín. Bueno, yo a veces pienso y digo, no, pues cómo no se iban a arrepentir, ¿no? Sí me explico, ¿verdad? Imagínense, ¿cómo no se fueran a arrepentir si mataron a todos los de su pueblo? Y dentro de ellos, no sé, muchos familiares, ¿no? Papás, hijos, no sé, mujeres. No. O sea, imagínense de qué manera tiene que corregir Dios para que la gente se pueda voltear y que sus ojos lo miren otra vez a Él, ¿no? Versículo 17, ayúdenme a leer, por favor, hermanos. Dice, y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está en norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poner emboscadas en las viñas, y estar atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las viñas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Espérenme un segundito. Así es que cuidemos a nuestras hijas, ¿verdad? Eran israelitas también.
Nada más que yo me imagino que los que estaban platicando en este caso era el pueblo de Dios, ¿verdad? No podían enlazarse con gentiles, pero es increíble cómo los líderes saben los movimientos de los pueblos, ¿no? De las tribus en ese momento, ¿no? Lo sabían. Y dijeron, ya sé dónde vamos a conseguir las otras, ¿cuántas? 200, ¿no? Ya habían conseguido 400. ¿Ok? Faltaban 200. ¿Ok? Entonces vayan y pues llévense. Ahora sí, aquí fue el ejemplo de cuando las mujeres son robadas, ¿no? En este tema. Y luego dice algo muy interesante porque todavía les especifican ciertas cosas, ¿no? Versículo 22 dice, y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas. Ya estamos hablando de qué. Se la robaron. Pero con permiso de quién? Del mismo pueblo, de los líderes. Dijeron, hagan esto, ahí van. Porque nosotros no podemos darles a nuestras hijas. Pero de esta manera, ¿qué dice aquí? Versículo 22, ¿verdad? Estamos. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas. Pues nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. De esa manera no se perdió. Y yo pienso que todo esto, hermanos, tiene que ver mucho con la guianza de Dios. Esto no fue hecho nada más así. O sea, yo me imagino, ¿verdad?, que Dios procuró, como su pueblo, ¿verdad?, que es controlar esa situación emocionalmente. Y que todas las cosas fueran nuevamente renovándose, ¿verdad? Y por eso es que dice que reedificaron los pueblos, ¿no? Los lugares, las ciudades, dice, ¿no? Y habitaron en ellas. Él sabía que los que iban a quedar de Benjamín se iban a arrepentir. Ya estaban arrepentidos, ya les había llovido por todos lados, hasta corrieron, ¿no? Porque sí, los 600 hombres corrieron, los jóvenes pues corrieron. Dijeron, no, nosotros no queremos morirnos. Ellos estaban corriendo por su vida. Ahora imagínense, hermanos. Ahora comparemos esa situación que ellos vivieron a esta época. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Vivir una vida en arrepentimiento continuo en nuestras percepciones. Que nuestra conciencia siempre esté limpia delante de Dios. Que no tengamos ningún tipo de culpabilidad. Que no nos sintamos mal, ¿verdad?, con Dios. Porque a veces decimos, ay, sí me siento raro, pero pues yo no he hecho nada malo, nos justificamos, ¿no? O porque no estamos conscientes, nos podemos justificar. Pero delante de Dios no podemos. Porque Él sí sabe lo que ha pasado con nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que estemos a cuentas con Él. Que vivamos una vida que a Él le agrade. En nuestra vida personal. Porque si no, las consecuencias van a estar ahí. No vamos a podernos desprender de ellas. Ahí están las consecuencias. Y lo que queremos es vivir una vida real, una vida que honre a Dios y que a nosotros sea de bendición, ¿no? Que nuestra vida esté delante, como dice aquí, ¿verdad?, en la presencia de Dios, ¿no?
y que si nos falta hacer algo, lo hagamos. Pero siempre a cuentas con Dios. Señor, te he hecho mal, te he puesto un Dios que a veces ni me he dado cuenta, pero ahí está presente ese Dios, ¿verdad? Yo lo he hecho con mi vida, yo lo he hecho con mis pensamientos, lo he hecho con mi mismo corazón. Pero tenemos que hacerlo a un lado. Nosotros tenemos que hacerlo a un lado. Es cierto, no esperemos a que Dios venga. Pero Dios sabe todo y Él nos va a ayudar, sí, pero no esperemos a que Él venga y te lo quite, pero de una manera tremenda. No quiero decir con esto que Dios no lo ha hecho en otras ocasiones, pero a veces hay dioses que hemos levantado que son terribles ante Dios, son abominación. Así como lo que hablamos hace un momento, necesitamos hacer que Dios se glorifique a través de nuestras vidas, que seamos agradables ante su presencia. Ahora, ¿dónde está su presencia? ¿Dónde está la presencia de Dios? No me acuerdo con quién platiqué, hace esta semana también. Y me decía, no, pues es que en la presencia de Dios es cuando oramos y ya viene Dios o nos está siguiendo, ¿no? No, le digo, Dios está en todas partes y está en lugares que tú ni tienes idea. Sobre todo cuando estamos solos está Él. Él nos va a reprender por nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Y tenemos que estar conscientes de que estamos en su presencia todo el tiempo. Aunque tú no estés consciente, aunque no estemos conscientes, ninguno de nosotros, Él sí está viendo y Él sí está consciente. Ayúdeme a leer, por favor, versículos 24 y 25 para terminar. Dice así: entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tú me vas a decir, ¿pero cómo está esto? Pues sí, tristemente en ese entonces no había rey en Israel. No había una persona que gobernara, sino que estaban las tribus y había líderes en cada tribu. Pero no había un soberano que dirigiera, sino había varios, pero había desórdenes. Por eso es que dice que cada quien hacía lo que hacía. ¿Por qué? Porque no había vamos a pensarlo así, un ejército. ¿Ni tampoco Dios ejercía su autoridad sobre algunos de ellos? Sí ejercía su autoridad. El detalle es que a nivel humano, ¿verdad?, es otra cosa, porque a Dios no lo veían. Es como ahora. Ahorita en este tiempo no hay un rey que podemos observar, ¿verdad? Sabemos que el rey es ¿quién? Jesucristo. Y está gobernando, sí, pero nada más está gobernando ¿a quién? A sus hijos, nada más. Son dos gobiernos los que tenemos tú y yo. Uno es espiritual, que es el más importante, que es el que tenemos que ahora sí estar sujetos plenamente en él. Porque de ahí depende, ahora sí, pende nuestra vida. El gobierno que aún tenemos acá no tiene el alcance, definitivamente. Así es. Sí. Sí. Pero nosotros tenemos que hacerle caso ¿a quién? A nuestro rey, ¿verdad? Al soberano, y sujetarnos a él, sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias
por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de escudriñarla, Padre, de entender algunos asuntos importantes de ella. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor, a caminar como tú lo esperas. Ayúdanos a estar a cuentas, pero sin culpa también, Padre. Queremos ser hombres y mujeres que te honren de una manera plena, completa, y que tú, Señor, te sientas glorificado. A ti sea toda la gloria, Padre. Dirígenos, Padre, a cada uno de nosotros, los que están en casita, Señor, los que estamos acá, que tú, Señor, nos ayudes a caminar como tú lo quieres, Padre. Señor, gracias por la oportunidad de escuchar tu voz, Señor, y yo sé que la palabra ha llegado a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a no dejar nada que no esté a cuentas contigo. Padre Santo, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.